Ya está grabando. Bueno. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo que va a exponer al gran Roger Cousinet. Somos alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, alumnas de tercer semestre que trabajaron en colaboración con la profesora maestra López Villagrán Perla Georgina. El equipo está conformado por Cielo Montes, Cecilia Mejía y, como ya les había mencionado, en colaboración con la profesora Perla López, maestra de clase de didáctica 1 en la universidad. Bueno, ¿qué abordaremos en esta presentación? Primero les daremos una introducción, seguida del objetivo y la importancia del tema, luego el método de trabajo que utilizamos, para luego continuar con el contexto histórico y la biografía de Roger Cousinet. Después expondremos los aportes pedagógicos y las obras más importantes. Luego analizaremos un mapa conceptual en el que mostraremos a las personas que influyeron, que están de acuerdo y que están en desacuerdo con los supuestos de Cousinet. Después les mostraremos el lema y el video y finalmente daremos las conclusiones. A manera de introducción, bueno, en la siguiente presentación se hará mención de la vida de Roger Cousinet, el contexto histórico en que se desarrolló su vida tan productiva, sus aportes pedagógicos, obras más influyentes, además de los resultados que ha obtenido el uso de su método actualmente. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Se espera que los alumnos de tercer semestre de la carrera de Pedagogía de la UNAM, en la clase de Didáctica 1, aprendan acerca de la vida y aportes de Roger Cousinet, para que después puedan aplicarlos en el desempeño de sus labores, ya sea como docentes o en cualquier rama de utilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como todos los autores anteriormente vistos tienen gran importancia, consideramos que Roger Cousinet tiene grandes aportaciones al campo de la pedagogía y la educación. Este autor propuso uno de los métodos didácticos más usados en la actualidad, el trabajo libre por equipo, y bueno, de ahí que tenga demasiada importancia que lo analicemos el día de hoy. ¿Qué método de trabajo utilizamos? Primero hicimos la elección del programa y el formato de la presentación. Después establecimos horarios de trabajos con el equipo e individualmente. Luego hicimos la recaudación de información en fuentes confiables. Después la introducción de la información al formato de la diapositiva. Luego hicimos la recapitulación de la información en equipo, seguida de la exposición en clase. Después hicimos la revisión del trabajo por la profesora. Hicimos las mejoras del trabajo y por último la grabaremos y publicaremos en la plataforma de YouTube. Como les habíamos comentado, bueno, antes de iniciar con la biografía de Roger Cousinet, les hablaremos un poco del contexto en el que pasó su vida productiva. Este contexto está dividido de dos formas. Inicialmente tenemos las revoluciones o guerras que hubo dentro de este contexto y a continuación se les presenta algunos datos ya sea científicos, de literatura o igual política. Bueno, tenemos que la Revolución Francesa fue de 1879 a 1799, después la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Gran Depresión en 1929, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Después continuamos con el contexto histórico con datos un poco pues menos violentos. Y tenemos que, bueno, el presidente de Estados Unidos, James A. Garfield, muere asesinado el 19 de septiembre de 1881. El gran libro Mago de Oz fue publicado por primera vez por George M. Hill Company en 1900. Plutón es fotografiado por primera vez en 1915, el 19 de marzo, y aunque todavía no se reconocía como un planeta, ya encontramos una fotografía de él. Y para 1973, año en que murió nuestro autor, tenemos que Michael Ende publique el libro Momo.
Biografía. A lo largo del semestre hemos visto a diversos pedagogos muy notables, como son el caso de De Crowley, Montessori, etc. Sin embargo, poco se ha hablado de Roger Cousinet. Para entender los supuestos de Cousinet es muy importante ver qué fue su inspiración en la vida. Primero que nada tenemos que él nació en Francia el 30 de noviembre de 1881, en una familia burguesa, por lo que se le implementó desde muy chico el arte y la cultura. En 1902 ingresó a la Sorbona y realizó paralelamente un diplomado para ejercer docencia. En ese tiempo él tenía 21 años y fue una de las etapas claves en su vida, pues miró a los niños, además de en el aula sistemáticamente, también en el patio del recreo. Más tarde pasa a ser jefe de redacción en una revista pedagógica. En esos momentos resume, reseña, sintetiza a algunos pedagogos destacables como lo son Klepper, Montessori, Ferrier y De Crowley. En 1910 es nombrado inspector de enseñanza primaria, teniendo a su cargo centenares de escuelas públicas. En 1920, con un puñado de maestros voluntarios, Cousinet experimenta su método de trabajo libre por grupos. En 1944, al concluir la Segunda Guerra Mundial, Cousinet tiene 63 años, por lo que decide concluir su carrera de inspector y comenzar una nueva como profesor de pedagogía en la Sorbona. Y bueno, finalmente su vida llega a su fin en 1973. Cousinet nos invita a dar una mirada a la escuela activa o a la escuela nueva, además de abordar la transformación de una escuela pasiva a una escuela activa. Él menciona que si la educación es triste, verbalista o autoritaria, los alumnos serán de igual manera así. En cambio, si la educación es activa, de liberación y constructiva, va a permitir el desarrollo de la auténtica naturaleza de los niños y a su vez el desarrollo de un trabajo productivo. Para dar cuenta de esto último, él funda en 1945 la nueva escuela francesa, que tiene como propósitos aprendizaje centrado en el alumno y en relación con su vida cotidiana, una evaluación flexible, valores y actitudes democráticas, que el docente funja como guía del aprendizaje. Antes de seguirles hablando de las aportaciones que tuvo Roger Cousinet dentro del área del aprendizaje y la educación, les voy a leer la siguiente frase que nosotras consideramos que determina la manera en que él creía que era el aprendizaje dentro de su método de enseñanza. Tenemos que se pretende inculcar en el alumno la libertad de grupo, es decir, que aprendan a respetar las opiniones de los demás, dejando a un lado el individualismo y fomentando la cooperación y el respeto. Los primeros trabajos de Cousinet se centraron en la vida social de los niños. Para él era muy importante el intercambio social, ya que jugaba un papel vital en la construcción del pensamiento del niño. La escuela, decía, se debe basarse en la vida social para organizar el aprendizaje. Por lo tanto, desarrolla un método en el cual los niños pueden elegir entre diversas actividades preparadas justamente para ellos y organizarse en grupos para alcanzar estas metas o objetivos. Bueno, lo esencial en este método de trabajo es que sea en grupo y que esta actividad sea de forma cooperativa. También se va a dividir en actividades creativas y de conocimiento. Estas serán explicadas más adelante. También tenemos que él pensaba que el niño era su propio educador y que siempre debíamos de actuar respetando en todo momento su iniciativa y libertad, por lo que él aprendería a aprender. También se le enseña a los alumnos por el interés al aprendizaje y no por meras cuestiones administrativas que las instituciones llegan a presentarles. Bueno, se pretende que cada uno de los alumnos aprenda de sus errores en colaboración con los demás compañeros. De esta manera podemos darnos cuenta de que hace al mismo tiempo uso del método participativo y aprendizaje colaborativo a través del lenguaje. El papel del docente. Bueno, él dice que el docente debe convertirse en un amigo para el estudiante, para que así el aprendizaje adquiera la suficiente confianza y se desenvuelva en su entorno educativo.
También menciona que debe motivar en la escuela la libertad del trabajo en grupo y lograr un ambiente que favorezca el fortalecimiento de todos los aspectos positivos. Estos aspectos son como la libertad con responsabilidad y toma de iniciativa, también la libertad en grupo, donde se respeten las opiniones de los compañeros y se haga un lado del individualismo, para que se puedan crear espacios donde prevalezca la armonía y el entendimiento. También es importante que el profesor pueda reunir el material necesario para cada actividad y saber utilizarlo. Es decir, preparar el medio ambiente conveniente para cada edad. Así, el educador se encargará de obrar no solo sobre no sobre el individuo, sino sobre el medio. También contamos que, bueno, el profesor debe despertar en su alumno las ganas de investigar para que ellos mismos sean capaces de ir construyendo su aprendizaje con ayuda de sus compañeros. También tenemos que, bueno, es importante que el profesor pueda hablar en el lenguaje que los niños comprendan para que sus preguntas sean bien entendidas. Estas deben ser precisas y breves. Por último, tenemos que la disciplina es cambiada por acuerdos. Antes de entrar al ejemplo y contraejemplo, les hablaré de una analogía que, bueno, de igual forma es una anécdota. El semestre pasado, el profesor Medrano nos comentaba la historia de un niño que le costaba trabajo aprender matemáticas dentro del aula. Por lo tanto, pues ellos pensaban que sí era un problema como de todo del niño. Entonces, un día lo ven jugando en el receso, tazos, y si lo han jugado, pues saben que ahí se hace uso de matemáticas básicas. Entonces, bueno, justamente el niño sale al receso y juega, y el profesor juega con el niño y se percata que realmente el niño sí sabe jugar, solamente que le cuesta trabajo poner estos mismos aprendizajes en una operación formal. Así entendemos que, bueno, bajo la premisa de que Cousinet pensaba que el método que él propone es un método bueno, ya que cuando los niños juegan lo hacen de esta manera, por lo que están acostumbrados a trabajar así de forma natural, pues ya añadiéndolo, haciendo una analogía con la historia que se acaba de contar, pues entendemos que sí, Roger Cousinet, pues sí tenía mucha razón. Después encontramos el ejemplo y contraejemplo. Como ejemplo tenemos el profesor cooperativo, que bueno, así yo lo llamé, que es el profesor que nos propone Roger Cousinet, y en contraejemplo tenemos el profesor disciplinado. Tenemos que el profesor disciplinado es el centro de todo el conocimiento, va a organizar las actividades, es la figura central del proceso educativo y, bueno, la disciplina y el orden es el punto central de la enseñanza. El profesor disciplinado es el tipo de profesor de la escuela tradicional. Tenemos al profesor cooperativo, que va a ser guía del conocimiento, selecciona actividades y proporciona el medio que estimule el interés del alumno, figura de apoyo para el aprendizaje en el alumno, centrado en el alumno. También va a buscar desarrollar las habilidades y capacidades creadoras del alumno. Este es el tipo de profesor de la escuela nueva y la escuela francesa que proponía Roger Cousinet. Ahora les hablaré del papel del alumno. Como ya hemos hablado anteriormente, bueno, el papel del alumno va a ser un portador de la información didáctica, ya que a través del del método que más adelante se les va a explicar más a detalle, pues bueno, entenderemos que él mismo, a través de su aprendizaje, va a ir formando sus propios conocimientos. Se espera que este alumno sea un alumno activo, participativo y cooperativo, además de lo ya mencionado. El método. ¿Cuál era el método que Roger Cousinet utilizaba? Bueno, primero hay que exponer que el fin de esto era regresar al niño a la libertad que gozaba antes de entrar a la escuela. El método se lleva a cabo a través de actividades de creación o actividades de conocimiento. Las actividades de creación son todas las que tienen que ver con el arte y las formas dramáticas. Estas en algunas ocasiones se hacían individualmente. Y bueno, las actividades de conocimiento se dividen en científica, histórica y geográfica. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para las actividades de conocimiento? Bueno, primero que nada se
Se forman grupos, estos serán un máximo de 6 personas y bueno, aquí nos exponen que el profesor no forma los grupos según su criterio, sino que son los niños bajo su propia voluntad los que deciden con quiénes van pues, hacer sus actividades. Esto lo hacen según sus habilidades y sus afinidades. En primer lugar, se observan los objetos y documentos y luego se realiza la redacción de objetivos comunes en la pizarra de grupo. La pizarra de grupo es uno de los materiales que Coursing nos expone como los más importantes que se utilizan pues en este método de trabajo. En segundo lugar, se hace la revisión de la ortografía. Y bueno, de esto se hablará más a fondo dentro de unos minutos. Después se realiza la corrección y la tarea se vuelve a copiar. Bueno, después de que se realiza la corrección, la tarea se vuelve a copiar, pero esta vez en un cuaderno de grupo. Y bueno, finalmente, la tarea escrita se resume en fichas de análisis. Bueno, hay que recordar que el instrumento de trabajo es el método. Este debe pasar de manos del maestro a las del alumno. Y bueno, hace un momento les expuse que en las actividades de conocimiento se dividían en tres, en la científica, la histórica y la geográfica, pero ¿cómo se utilizaba esto y cuáles eran los principios? La científica prácticamente es una iniciación al estudio de los animales, las plantas, los minerales, las máquinas sencillas y diversos objetos variados. Los niños traían, según al grupo en el que se colocaban, pues se encontraban una planta o algún artefacto que ellos creyeran que era llamativo y tuviera que ver siempre con la tarea científica. La tarea histórica. Bueno, algo muy importante es que Cousinet consideraba nociva la enseñanza de la historia política y se preguntarán, ¿qué es la historia política? Esta es referente a la de los gobiernos y las guerras. Además, él creía que esto no era efectivo para los niños que se encontraban en el rango de edad. Recordemos que no estamos hablando de adolescentes o de adultos, sino de niños de más o menos de 5 a 9 años. Y en cambio proponía hacer la historia de los objetos y para esto tenía un catálogo de objetos asignados. En sí lo que él creía es que la historia exigía una verdadera construcción de conocimiento. Y bueno, ¿cómo se llevaba a cabo esto? Por ejemplo, si iban a analizar la historia de las casas, los niños se reunían en grupos y señalaban, por ejemplo, en mi casa hay techo, hay una chimenea, está la cocina, está el cuarto de baño, etc. Y bueno, según esto, anotaban en sus libretas como los objetivos comunes que encontraban. Y después de estos objetivos comunes, iban a, bueno, o sea, hacían como un viaje al pasado para ver qué tuvo que suceder para que estos objetos estuvieran actualmente en las casas modernas. Tarea geográfica. La tarea geográfica exige como material de observación los mapas en gran escala, los horarios de ferrocarriles, autobuses, de líneas aéreas, así como los planos de la ciudad o mapas de la región. Y bueno, una de las actividades posibles, y pues la que yo creo que es como una de las favoritas, es que, por ejemplo, según que ya se armaban los grupos entre niños, pues decidían cada grupo, por ejemplo, yo voy a viajar a Alaska, este grupo va a viajar a Japón, prácticamente hacían como un viaje imaginario y según este viaje tenían que investigar cuál era el trayecto de ruta hacia el destino, más o menos cuántos kilómetros, por qué países iban a pasar, estos países a qué continente pertenecen, si iban a ir al mismo continente o a otro continente, ya llegando al país que era su destino, cómo era el clima en esa región, si era frío, caliente, cuál era la fauna, cuál era la flora, etcétera. Y bueno, otras áreas. Hay áreas que Cousinet llega a mencionar que si bien no están en el plan de estudios y no se toman en cuenta para los principios del método, pues sí se llegan en algunas ocasiones a mencionar vagamente en algunos de sus libros.
Y bueno, una de esas áreas es la gramática. Esta no se considera, puesto que Cousinet escribe que esta enseñanza no corresponde a ningún interés del niño a la edad considerada. Recordemos una vez más que estamos hablando de infantes de un tipo de rango de edad. Bueno, tampoco se contempla la redacción como ejercicio literario. Cousinet ha escrito que la composición y la redacción son ejercicios de adolescente. En cambio, el idioma se cultiva y ejercita constantemente. Esto se hace escrito y oralmente. Y bueno, ¿cómo se hace pues lo que aquí nos menciona el entrenamiento del idioma? Escrito se hace de manera que, por ejemplo, regresando a lo que les había mencionado de las casas, los niños tenían que redactar pues o sea, yo encontré tal cosa y tal cosa, y mientras realizaban como sus escritos, pues ahí mismo, digamos que podían entrenar pues sus habilidades de redacción y oral, de manera oral, en el sentido que, por ejemplo, al momento que los niños se reunían, tenían que expresar, yo creo tal cosa, o yo siento, yo pienso, etcétera. Incluso algo que nos había mencionado la compañera es que algo muy relevante era la participación. Y bueno, el profesor creía que incluso que aunque un niño no tuviera como que nada que decir, de todas maneras lo alentaba a participar, pues él no creía él creía que siempre había una idea o alguna duda o algo que pudiera aportar al tema. Y bueno, entonces vemos que realmente, a pesar de que no está ahí como tal los ejercicios de redacción, sí se entrenaba para las habilidades para llevar a cabo en un futuro. Y bueno, en cuanto a la ortografía, con la corrección sistemática bastaba para crear reflejos duraderos. Recordemos el paso 3 para que se utilizaba en el método. Y bueno, decía que los niños entregaban la pizarra al profesor y el profesor lo que hacía prácticamente es que les checaba la ortografía y, por ejemplo, la palabra lápiz. Si el niño escribía mal una vez lápiz, pues el profe le corregía la palabra lápices, se la remarcaba y pues ya lo pasaban a limpio. Y bueno, digamos que es en otra actividad separada y el niño vuelve a escribir mal la palabra lápiz. El profe vuelve a hacer lo mismo. Para esto estamos hablando de que los docentes que se requería eran personas pues muy amables y muy pacientes. Y bueno, volví a corregir la palabra lápiz. Y así pues, no sé, pasaban 5 o 6 actividades dependiendo del infante y con el tiempo pues sistemáticamente el niño se le grababa que el lápiz pues se escribía de tal manera y bueno, esta es una mejor manera que por ejemplo las típicas planas que se realizaban, si escribías mal una palabra y la tenías que volver a escribir otras 10 veces. Y bueno, otra disciplina que tampoco estaba prevista en las actividades cognitivas es la aritmética. Aunque esta no está planificada explícitamente, esta se va apreciando y desarrollando a medida que surgen las necesidades provocadas por el trabajo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pongamos aquí, bueno, aquí se enlazan varias cosas. Primero es que Cousinet no creía que, por ejemplo, las actividades de creación que les había dicho que son más de arte, de dramática, y las actividades de conocimiento, que son la científica, la historia y la geográfica, estaban completamente separadas, puesto que él creía que todo se conectaba incluso en las actividades. Y bueno, por ejemplo, digamos que están haciendo una actividad que tiene que ver con la tarea histórica. Y la actividad es checar un objeto. ¿Y este objeto cuál es? Los vestidos. Y bueno, los niños buscaban en los armarios, pues cómo se vestían, por ejemplo, las mujeres, los hombres, cuál era la vestimenta de diario, etcétera. Y bueno, hacían, por ejemplo, en 1500 cómo se vestían. Y para hacer esto utilizaban las actividades de creación. ¿Y cómo lo hacían? Pues, por ejemplo, hacían modelos de los vestidos que se utilizaban en aquel tiempo y pues utilizaban, no sé, telas y lo hacían a escala en un muñeco. Y bueno, al mismo tiempo que se hacía esto, pues tenían que utilizar pues reglas de medición, ¿no? Y a pesar que eran reglas de medición muy sencillas o incluso, por ejemplo, en las actividades de ciencias que se tuviera que hacer alguna suma o una regla de 3, cosas realmente sencillas, pues los niños digamos que iban practicando de alguna manera sus habilidades matemáticas.
Y por ejemplo, aquí en esto de la tarea histórica del vestido, podemos ver que los niños utilizan actividad de creación, utilizan pues actividad de conocimiento histórico y a la vez pues también hacen uso de las matemáticas, aunque estas sean muy básicas. Y bueno, efectos de socialización. Cousinet muestra que los efectos de la socialización no solo son beneficiosos desde el punto de vista intelectual, sino desde la personalidad del niño. Y bueno, aquí nos dice que el niño que siempre trata de imponer su punto de vista, pues normalmente después del tiempo, al paso del tiempo termina desconfiando de sí mismo. Y en lugar de esto, pues él buscaba que, por ejemplo, los infantes, en lugar de pues imponer, propusieran más cosas, puesto que así aprenderían a expresarse con precisión, a escuchar, a comprender a los demás, a socializar. Y bueno, entonces aquí vemos que no solo hay interés por formar a un individuo dentro de la intelectualidad, sino que también se buscaba crear personas que estuvieran preparadas para la vida. Y bueno, finalmente tenemos otra analogía. Y esta dice lo siguiente: no se trata ya de enseñar a los niños, sino de preparar un medio vivo, del mismo modo que un sabio prepara en su laboratorio la solución en que podrá vivir y crecer un organismo. Como resultado del método de los principios que utilizó Royal Cousinet en en su vida y bueno, en su escuela nueva, tenemos que, gracias a que se acerca a la vida social del educando, pues va creando a través del respeto, de la cooperación, una educación moral que va a ser utilizable también en la vida, pues, en el futuro más bien de los mismos educandos. También es un método que tiene como uno de sus propósitos, pues, hacer el, el estudio pues mucho más fácil, el aprendizaje mucho más fácil, y que como se los había mencionado, tenemos que como el juego se hace, pues mediante el juego uno va aprendiendo, pues él intenta que a través de un tipo de juego se vaya creando un aprendizaje. Aunque no realizamos este método tal y como lo propone Roger Cousinet, sí hacemos uso de él parcialmente, entonces tenemos que el método pues se utiliza también en la vida diaria del educador y bueno, de todos, en realidad se utiliza en la vida de todos, ya que a través como en situaciones como de desastres así, trabajamos en equipo como sociedad o también trabajamos en equipo mediante cosas de la escuela, trabajos en equipo de la escuela. Ahora les voy a presentar las obras más conocidas. Tenemos la formación del docente, el trabajador colectivo, la vida social de los niños, la nueva educación, haz lo que digo y pedagogía del aprendizaje. Pedagogía del aprendizaje tiene como objetivo, según el autor y de acuerdo al título que tiene, realizar una pedagogía del aprendizaje que responda a la siguiente. De la misma manera que una larga tradición didáctica renovada incesantemente y perfeccionada, por lo menos en apariencia, ha abastecido de método de enseñanza a quien se dedica a ella, es posible proveer al que aprende del método de aprendizaje. Bueno, Roger Cousinet menciona que sí es posible y propone varios métodos de enseñanza para que, bueno, obviamente toda esta enseñanza se centrada en el alumno para que el profesor pueda ir aprendiendo y renovándose cada vez más. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual donde encontramos a las personas que lo influyeron, a las personas que estaban en contra y a las personas que estaban, o bueno, a favor o que coinciden con sus propuestas. Bueno, comencemos con las personas que lo influyeron. En primer lugar tenemos a Rousseau. Y bueno, creo que todos hemos escuchado sobre Rousseau y básicamente la inspiración la sacó en él específicamente en su libro El Emilio. Recordemos que en el Emilio Rousseau nos expone que la infancia no es un proceso para prepararnos
para la vida, sino que la infancia es la vida misma. Y pues Cousinet, a partir de esto, creó su método. Y bueno, de John Dewey podemos exponer que él creía mucho en la libertad de los individuos y la libertad de los infantes. Entonces, Cousinet se basó de para, para hacer sus ideas sobre la libertad de los niños y revisar, por ejemplo, cómo se desarrollaban mediante el juego. Y bueno, del lado de las personas que coincidían y estaban a favor de él, tenemos a Tolstoy, que si no me equivoco lo vimos hace 3 presentaciones. Y Tolstoy nos exhibía algo muy importante que eran los textos libres. Y espero que recuerden muy bien de qué trataban estos textos libres, pues Cousinet también los utilizaba, pues prácticamente ponía a los niños, ya sea en grupo o individualmente, a realizar estos textos. Y bueno, también tenemos a Celestine Freinet, y Freinet tomó el trabajo que hizo Cousinet acerca del trabajo colectivo, y bueno, lo que hizo es que lo llevó a campo y empezó a desarrollar la idea ahí de otra manera. Y bueno, también tenemos a María Montessori. María Montessori, recordemos que ella utilizaba mucho los materiales didácticos y se basaba también en el niño, pues en el patio de juegos, en la libertad. Y pues Cousinet hacía lo mismo, utilizaba también muchos materiales didácticos y pues también utilizaba esto del juego como base. Y bueno, ¿quiénes eran las personas que estaban en contra de Cousinet? En primer lugar tenemos a San Ignacio de Loyola, y prácticamente San Ignacio de Loyola creía que, por ejemplo, él era de la pedagogía tradicional y creía que el maestro pues era el centro del aula y no se le tenía que criticar, prácticamente el adulto pues era la figura de autoridad y los niños tenían que, digamos que seguir todo lo que él dijera. Y bueno, recordemos que hace algunas diapositivas expusimos que esto es un contraejemplo total sobre lo que es el docente que Cousinet buscaba. Y bueno, los otros dos grupos y personas que estaban en contra, Cousinet estaba como muy enterado de que estas personas y grupos estaban en contra de él. E incluso él admite que pues en Francia, que era su país natal, pues no se le quería tanto como pues en otros países. E incluso escribió lo siguiente acerca pues, de todas estas personas que no creían en sus principios y método. Dice lo siguiente: somos muy difíciles de contentar, puesto que nuestra disposición anímica no concuerda para nada con nuestros principios. Hacemos todo lo posible para que los niños aprendan a prescindir de nosotros y nos afligimos cada vez que lo logran. Y bueno, ¿qué quería decir con esto? Comencemos con el prefecto de AUP. El prefecto de AUP prácticamente lo que hizo es que en los años en los que Cousinet era inspector de enseñanza en escuelas públicas, lo trató de destituir porque pues él creía que todo este pensamiento y principios que tenía Cousinet sobre la libertad, sobre los juegos, sobre el trabajo en el colectivo, pues eran, digamos que descabellados. Y pues básicamente lo quería fuera y tuvo varios intentos de sacarlos. Y bueno, por otro lado tenemos que, aparte de que Cousinet fue editor de una revista de prestigio de pedagogía, en la que les había mencionado que pues reseñó a personas importantes como lo son Montessori, De Crowley, etc. Pues también fue editor de una revista para niños en el que prácticamente los infantes pues publicaban lo que ellos pensaban. Y bueno, esto prácticamente le valió de enemigos al Ministerio de Instrucción Pública, pues no era muy bien visto que los niños, digamos, que emitieran una opinión, y más que Cousinet, pues todavía estaba ahí como editor y apoyaba mucho estas ideas.
Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos el lema que escogimos y a pesar de que pues es un lema muy corto, creemos que sintetiza muy bien todas estas ideas que Roger Cousinet tenía. El lema dice lo siguiente: aprender no es otra cosa sino dejarse enseñar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente es que habla de una relación de reciprocidad. Recordemos que Cousinet no creía en esto que el maestro es el centro del aula y todo se le tiene que obedecer, sino que él pues le entrega el método al niño, es una especie de guía en el camino del niño, pues el fin es que el niño pueda ser libre y construya su propio conocimiento. Y bueno, ¿qué conclusiones podemos obtener de todo esto? En primer lugar, que Roger Cousinet es sin duda uno de los pedagogos que marcó un punto de partida para el trabajo colaborativo, pues replantea una nueva forma de aprender y percibir la educación. El rol del docente pasó de ser de una figura de autoridad implacable a una figura que acompañaba al educando en su proceso de formación. La libertad se destaca como un pilar fundamental en la vida del educando, puesto que Cousinet intentó por todos los medios posibles adentrar al infante a un espacio en el que se pudiera desarrollar intelectual y emocionalmente, mientras prescindía del maestro, de modo que la escuela pasaba de ser un medio de formación para la vida para ser la vida misma. También tenemos que Roger Cousinet es un gran aportador y posiblemente podemos analizar que él sentó las bases del constructivismo, pues recordemos que él lo que buscaba era que el niño construyera su propio conocimiento. Aquí termina nuestra presentación y gracias por su atención. Estas son las fuentes por si quieren saber más sobre el tema.